Buenas tardes a todos, bienvenidos al Almacén de las Artes. Buenas tardes también a quienes nos ven desde casa. Bueno, pues hoy comenzamos con la segunda de las tertulias dentro de este ciclo de las segundas tertulias navales, dentro del programa de las fiestas de San José 2021, que está patrocinado por Astander, y tenemos también con la colaboración del Ayuntamiento de Astillero. Hoy tenemos una conferencia que se titula Las construcciones defensivas de Cantabria en la Edad Moderna, y va a ser impartida por nuestro vecino Ángel San José Mediavilla. Ángel es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Zaragoza, y sus estudios y su bibliografía se han centrado en el ámbito de los oficios tradicionales, aunque ahora él está últimamente más centrado en el tema militar. Y es por esto que tras leer su último libro yo le pregunté que si podía hacer, por así decirlo, prepararnos una charla sobre este tema de las defensas que aborda en su libro. Y de darle las gracias doblemente, porque por así decirlo también nos ha hecho una conferencia a la carta y, como ven ustedes, aquí le tenemos. Y nada más, sin más dilación, les dejo a ustedes con él. Espero que disfruten de la charla. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero daros las gracias a los que habéis venido en persona a la charla, a pesar de la situación que hay. Y bueno, saludar a los que estén viéndonos por internet. Al mismo tiempo, bueno, pues agradecer el patrocinio a Astander y al Ayuntamiento de Astillero, y sobre todo a la Asociación de Amigos del Real Astillero que han organizado estas charlas, que son las segundas, y me consta que están haciendo actividades constantemente, y siempre es gustoso que haya este tipo de gente comprometida que haga cosas y cosas de historia de aquí, que muchas veces pues no se conocen o se olvidan precisamente porque no se recuerdan o no se habla de ello. Especialmente quería darle las gracias a Javier del Río por haber contactado conmigo, y en su momento pues por haberme dicho que le gustaba lo que yo hago, que siempre se agradece. Y luego pues el año pasado pues me pidió que participara en estas charlas con, como él dijo, una conferencia a la carta, y muy gustosamente pues acepté. Lo que pasa que el año pasado pues no se pudo hacer, y entonces este año, cuando me lo recordó, pues no he dudado y aquí estoy. Antes de empezar a hablar, quería pediros disculpas con antelación, porque no estoy bien de salud, y entonces a veces me mareo. Entonces, por si tengo algún lapsus o me quedo ahí parado un poco, es por ese motivo. Bueno, el tema son las construcciones defensivas de Cantabria en la Edad Moderna, que es una cosa que toqué en mi tesis doctoral, y después pues en el último libro que he publicado, que es el sexto, que es este, que le presentamos entre otros sitios en el Hotel Las Anclas hace 2 años, que es Presencia cántabra en la Marina y el Ejército españoles, 1714-1814. En él hay un capítulo que hablo de estas cosas. Y bueno, ¿cómo llegué yo a esto? Bueno, yo llevo desde finales de los años 90, ¿no? El año 96-97 empecé a hacer trabajo de campo con cosas de etnografía de Cantabria, orientada hacia los oficios tradicionales. Y bueno, empecé mi primer trabajo, que además gané un premio de investigación, lo cual me motivó muchísimo. Es el de cudoneros del Valle de Toranzo, canteros especializados en el trabajo con piedras de río o cantos rodados, cudones. Y bueno, pues me motivó y empecé el doctorado en la Universidad de Cantabria. Empecé con un tema muy diferente a lo que hice al final en Zaragoza, que era
un trabajo de historia moderna sobre el puerto de Santander, la última parte del siglo XIX y el siglo XX. Después, como no me gustaba el asunto aunque hice todos los créditos y todas las cosas, pues lo dejé y al cabo de unos años tuve la oportunidad de retomar el doctorado con un tema que a mí me gustaba, que era el tema de los canteros de Cantabria, la cantería popular, no solo pues, los linajes de canteros y las grandes obras de las catedrales y estas cosas, sino la gente y cómo se organizaba y cómo trabajaba y cómo aprendía y estas cosas. Tengo este libro del 2008, que es una parte del estudio que hice, y esto pues, me facilitó terminar la tesis, aunque es sobre historia militar, la parte principal, vamos a decir, era los oficios al servicio de la defensa, y uno de ellos, obviamente, pues es el de los canteros. Con ello llegué a las construcciones. Las construcciones defensivas en Cantabria pues, están estudiadas ya por compañeros del Centro de Estudios Montañeses y de la Universidad de Cantabria, como han sido el difunto José Luis Casado Soto y también María del Carmen González Echegaray, sobre todo las ciertas construcciones del municipio de Santander y sobre todo pues, por el santoñés Rafael Palacio Ramos, que tiene pues, una infinidad de artículos y varios libros sobre ello. Luego, al final, os voy a poner una bibliografía fundamental, que creo yo, por si queréis ampliar un poco esos temas. Bueno, vamos al asunto. ¿De qué os voy a hablar? Os voy a hablar de las construcciones que parten del final de la Edad Media. Ya en el siglo XV, pues, en Cantabria, bueno, en toda España, se han pacificado las luchas banderizas entre señores y señores levantiscos con la corona. Y entonces, pues, no hay una guerra interna, vamos a decir, ¿no? Después ya de que se ha conquistado Granada, ¿no? Entonces, todas esas construcciones militares, como pudieron ser torres y castillos, en Cantabria sobre todo torres, castillos hay pocos, dejan de tener una función bélica, ¿no? De defensa. De hecho, a partir de ahí se empiezan a construir palacios o casas-palacio, que es lo que más se da aquí. ¿Qué ocurre? Que lo que pasa a tener una función realmente importante es la costa, porque hay una frontera marítima. El enemigo viene por mar. Tenemos cerca los grandes enemigos de España durante todos esos siglos, que son Francia, son Inglaterra y en un momento dado también los Países Bajos. Y aparte, pues, piratas y corsarios de esas naciones, que vienen y, bueno, pues atacan puntos costeros en un momento dado que puede haber una cierta debilidad. De ese final de la Edad Media se heredan ciertas construcciones. Los castillos de las villas, pues tenemos el de San Vicente, en Santander estaba el de la Villa del Rey o de San Felipe, que tuvo varios nombres, que estaba donde está hoy el Banco de España. Había también otra pequeña construcción en La Rada, que estaba más cerca de donde está hoy el edificio de Hacienda, que se llamaba La Bastida, que también era un edificio fuerte artillado, por lo que cuentan. En Casturdiales pues, tenemos el castillo romano que se amplió, con murallas y otra torre y cosas de estas y tal, ¿no? Bueno, por todas las villas marineras, todas, bueno, Laredo, ¿no? Se puede ver todavía los restos de las murallas y todos los baluartes y todo esto. Bueno, pues estaban muy fortificadas, pero con una idea medieval, de aguantar un ataque exterior o un asedio en un momento dado a las bravas.
Al final de la Edad Media se extiende la artillería y el uso de la artillería en la guerra moderna, y entonces todo eso pues, se va a pique, vamos a decir, y entonces viene una concepción diferente de la guerra y de los asedios a las ciudades y a las fortificaciones. Al mismo tiempo, pues, la sociedad y los ingenieros militares pues, empiezan a construir otro tipo de defensas más adaptadas a esos ataques con artillería, pues con otros materiales más fáciles de adquirir, más fáciles de transportar, que sea fácilmente reparable, a tener unos ángulos diferentes, que no sea solo en línea. Se empiezan a utilizar planos en ángulo, planos curvos, pues precisamente para evitar los impactos de la artillería o poder defenderse de ello. También, ¿no?, se bajan las construcciones, se utilizan fosos, contrafosos, todo tipo de parapetos, la artillería se intenta poner hacia abajo, no en alto, porque cuando se empieza a utilizar la artillería como defensa, se suele poner en las antiguas construcciones. Entonces, vienen a ser chapuzas, en realidad. Son obras de reorganización del edificio, de encontrar unos agujeros para meter los cañones, no están bien posicionados. Luego también existe un factor psicológico, que es que la gente, al ver los cañones, dicen: estoy bien protegido, aquí no va a entrar nadie. ¿Y qué ocurre? Que precisamente en la costa, en estos castillos que os he estado diciendo, de todas las villas marineras, y en los propios muelles donde se ponen los cañones, se ponen ya dentro del puerto, en la propia rada, apuntando hacia el interior del muelle, hacia el interior de la dársena, perdón. Diciendo, bueno, si entra aquí un barco, aquí le tenemos y le eliminamos, ¿no?, con la artillería. Sin pensar que en realidad pues un desembarco podría ser en un sitio donde no estuvieran los defensores y venir por tierra. Esto precisamente se comprueba en unos ataques que os hablaré luego a Laredo y a Santoña, y que revoluciona un poco las defensas que se construyen después en Cantabria. De esta idea que tienen del nuevo concepto de guerra, de la guerra moderna con la artillería y todo esto, los ingenieros, como os dije antes, buscan una concepción diferente a lo medieval. Empiezan a mirar en los antiguos arquitectos romanos como Vegecio y Vitruvio. Bueno, piensan que el hombre es la medida de todo, ¿no? Entonces, empiezan a hacer cosas más racionales. También como, de cara a asedios prolongados, esas nuevas construcciones, esos nuevos edificios o esas nuevas ciudades amuralladas tengan vías de escape. Todos conocéis que hay túneles, ¿no?, en sitios que van a salir incluso a un par de kilómetros fuera del lugar, cómo para poder tener un abastecimiento de suministros, tanto de armamento, de pólvora o de, yo qué sé, balas de cañón o de armamento que les hiciera falta, y al mismo tiempo pues de víveres y de agua sobre todo. Que muchas de las ciudades medievales que fueron asediadas se rendían porque el asedio era tan fuerte que les faltaba alimentos y sobre todo agua. Entonces les entraban enfermedades, se entraba cólera y cosas de este tipo. Bueno, van un poco más allá de todo eso. En Santander idean, durante el reinado de Felipe II, que bueno, han visitado una serie de personajes principales de la corona, Santander, y ven que es un
una bahía extraordinaria, puede ser un puerto magnífico para meter flotas enteras. Y luego pues que tiene alrededor todo tipo de cosas. Hay minas de hierro para toda la ferretería y todo lo que haga falta. Hay cantidad de bosques maderables, de maderas nobles que sirven pues para poder reparar los barcos y para construir lo que haga falta. Está llena de astilleros. La construcción naval en Cantabria viene de antaño, incluso se sabe por la arqueología que había astilleros en época romana. Y bueno, en todas las poblaciones había astilleros, había carpinteros de ribera, había calafates y había gente especializada pues para eso, para reparar barcos, para hacer barcos nuevos y para lo que hiciera falta. Luego encima la gente, pues era gente de mar, gente del Cantábrico, gente que estaba por generaciones acostumbrada a navegar a mar abierto, pues era gente muy competente para engrosar esas flotas. Entonces proponen fortificar en serio la bahía. Entonces, la idea no es fortificar el centro de la villa, el castillo del rey, el CAI, los muelles, no, que eso ya tenían allí y tal. No, es hacerlo de una manera nueva, como os estoy diciendo. Entonces, lo primero que piensan es hacer, en donde está el Palacio de la Magdalena, un castillo artillado, que es San Salvador de Ano, que hubo un gran proyecto, están los planos, ¿no?, en forma de estrella, con dos pisos de cañones y tal, y luego pues, se quedó en algo pues, más sencillo, porque siempre al final lo que contaba era el dinero. Se hace en el promontorio de San Martín, precisamente por si habrían los barcos que puedan atacar, han librado la entrada, la bocana de la península de la Magdalena, pues están allí. Se hace allí también otro castillo artillado, que lo hace el arquitecto Rojas, y también de un proyecto muy grande pues se queda en algo más pequeño y luego se va reformando. Con el tiempo se hace también la batería de la Cerda, que es donde hay un pequeño faro a la entrada, lo que se llama también la Peña del Médico, por allí. Bueno, entonces, ¿qué ocurría? Que los barcos no podían entrar. Tenían fuego cruzado, si se iban hacia el interior de la bahía, se iban a las quebrantas y embarrancaban. Y luego, pues por allí andaban pues, la gente por tierra y acababan con los marineros. Al mismo tiempo, porque Santander es una península en sí, pues ponen puestos que después tendrán una importancia y que se irán reformando con el tiempo, pues en San Pedro del Mar, en la Virgen del Mar, en San Juan de la Canal, ya van proyectando por allí eso. Al mismo tiempo se hacen pues, una serie de trincheras y baterías, se planean y luego se hacen en la zona de Sardinero. Esto básicamente va a durar pues hasta la Guerra de Independencia y lo que va a haber después son reparaciones, ampliaciones, mejoras de todo ello. Bueno, os voy a poner... ¿ves? Este es un plano que se ven ahí todo lo que os estoy diciendo. Está el castillo de Ano, está el castillo de la Cerda, San Martín, la ciudad, y luego pues San Pedro del Mar y la Virgen del Mar y todo esto. Había un plan, cuando os estoy diciendo esto de Felipe II y tal, quien llevó las obras y todo esto fue Pedro Menéndez de Avilés, el que estuvo por la Florida, que murió aquí en Santander, murió en Santander de la peste. Hizo lo de la Magdalena y había proyectado, entre otras cosas, en la isla de Mouro, donde está el faro, hacer allí también un fortín con artillería. Bueno,
no os he dicho que de las cosas que se aprovechan de la Edad Media son las atalayas. Por toda la costa había atalayas que eran una especie de garitas o de torres vigías. En cada lugar era diferente, algunas eran simples puestos de madera, otros eran pequeñas torrecillas de piedra. Esto en principio fue a cargo de las poblaciones de pescadores locales, luego ya empezaron los concejos y tenían que mantenerlo los concejos, y cuando había un aviso de llegada de un enemigo, pues todos los habitantes en un entorno de 40 kilómetros tenían que acudir con sus armas. Normalmente había alardes de la población todos los fines de semana y tenían que acudir prestos al lugar. Estas atalayas estaban por toda la costa cantábrica, vienen de antaño, ya se hablan de ellas en el siglo X, son de avistamiento, servían para la caza de la ballena y también pues, para avisar si venían piratas o normandos. Y se hacían señales, se comunicaban, todas se comunicaban porque estaban a ojo, ¿no? Estaban a punto de vista. Se comunicaban pues, con señales de humo, con banderas, con luces o con fuegos por la noche. Bueno, seguimos. Esta es la entrada de la bahía de Santander. Esto es el Santander, lo que es, bueno, está hoy todo cubierto. Esto sería todo lo que está delante de Correos, la plaza de Alfonso XIII. Tenemos en la parte superior izquierda el castillo del rey, castillo de la Villa o de San Felipe, y está todavía ahí la ría de Becedo, que se ve, bajaba por ahí el agua y ahí es donde estaban las atarazanas que durante la Edad Media pues hicieron allí varias flotas de galeras de guerra que estuvieron participando pues, en la Guerra de los 100 años, en la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, tomaron con Roy García de Santander Cartagena, tomaron Sevilla y luego estuvieron también por el Mediterráneo como corsarios y estuvieron al mismo tiempo luchando por el norte de África contra los berberiscos. Estas cosas que son medievales me gusta recordarlas porque hay mucha gente que esto no lo sabe, lo ha olvidado, ¿no? La toma de Cartagena, la toma de Sevilla más o menos, pues hay gente que sí lo sabe porque está en los escudos y estas cosas y tal, pero la actividad naval militar por parte de las gentes de lo que se llamó entonces el Corregimiento de Cuatro Villas, lo que es hoy Cantabria, pues fue muy importante. Esto fue pues, un proyecto que me parece que no se llegó a llevar a cabo, de una batería en el propio castillo de San Felipe. Cuando aquello ya el castillo estaba como un polvorín, era un almacén. Básicamente servía también, en algún tiempo sirvió de cárcel. Hubo muchos proyectos y luego como no había dinero, pues no... Este es el castillo del promontorio de San Martín, que le hizo Rojas y bueno, como veis tiene ya un plano más renacentista, ¿no? No es solamente cuadrado o con unos torreones y tal. Bueno, antes de que se me olvide, que me he acordado ahora, sobre las construcciones de las villas siempre se dice que a partir de los fueros, ¿no? A finales del 12, principios del 13, empezaron a hacer las grandes construcciones. He leído en la prensa, no he ahondado en ello, no tengo mucha información. Parece ser que en las excavaciones que están haciendo en la Catedral de Santander, hace poco han encontrado la base de una gran estructura fuerte. Dicen que podía ser una torre de un castillo y calculan que era más o menos también del siglo X-XI, o sea que sería anterior a los fueros. Esto es el plano de la batería de la Cerda.
Esto lo pagó de su bolsillo un alcalde mayor de Santander, que era de la familia Guerra de la Vega, que era gente muy adinerada, y fue en 1639 a raíz de un incidente que os voy a narrar que ocurrió en Santoña y Laredo. Entonces dijeron, bueno, pues esto hay que fortificarse más. Pues hicieron aquí una super batería. Este es un plano también bastante antiguo con todos los puntos y las trincheras y todo esto que había en la playa del Sardinero. Es de 1738, de uno de los ingenieros militares franceses que vinieron cuando los Borbones, que era Llobet. Y esta es la batería San Pedro del Mar, y es el proyecto de reforma de Giraldo, ya en el siglo XIX, antes de la Guerra de la Independencia. Esto estuvo ya de atrás, lo que pasa que se fue reformando y tal. Las construcciones, a ver, como os digo, para todo, esto ocurría en toda España. Había unos proyectos muy importantes, tenían un plan general para toda España, en este caso toda la costa cantábrica. El norte era a nivel militar una región, era el norte, Asturias, las provincias vascongadas y el corregimiento de Cuatro Villas, Cantabria. Y entonces, por lo que os dije antes, de los enemigos que andaban por el mar Cantábrico, teniendo cerca ingleses, franceses y piratas y corsarios holandeses y cosas de estas, pues pensaban hacer pues nuevas fortificaciones, reestructuración de las nuevas y tal. Muchas de estas baterías al principio simplemente eran de tierra. Apisonaban el suelo o le ponían una tarima de madera. Hacían unos contrafuertes, una trinchera, ponían un murete detrás de tierra también para que hubiera infantería, tiradores, ¿no?, detrás con fusiles. Y bueno, pues como era así, pues con las inclemencias del tiempo que tenemos aquí, el clima atlántico que hay, pues la tierra se deshacía, la arena se iba, y la madera que utilizaban pues se podría. Con el tiempo, ¿qué fueron haciendo? Pues fueron poniendo el suelo de losas, fueron poniendo unos muretes en 3 lados, dejaban la parte de atrás abierta, le solían poner un tejadillo para que no mojarse, para que los cañones y la munición y todo esto pues no se mojara. Se solía añadir después un cuartelillo para el cuerpo de guardia y cosas de estas. Entonces, pues en los archivos del Estado, en Simancas y en los del Ejército y en el de Marina y todo esto, pues hay planos y los planes de todo esto, todo por toda la costa. ¿Qué ocurría? Pues que no había dinero. Cada 30 años hacían una cosa de estas, hacían algo, reparaban lo que había, hacían alguna cosa nueva puntual y no hacían más. ¿Quién se llevaba el dinero? Pues las guerras constantes, sobre todo en el siglo XVIII, todas las guerras que tuvimos por los pactos de familia con Francia, constantemente contra Inglaterra, y luego, pues que como en aquel momento basculó la influencia de España del Mediterráneo a Europa hacia América, después del Tratado de Utrecht, pues hicieron las grandes obras que hoy se pueden ver todavía en Cartagena de Indias, en La Habana, el Morro de La Habana, en el Callao y en otros puntos de la América hispana. Bueno, esta es también la batería de San Salvador de Ano, pues la reforma que hicieron pues antes de la Guerra de la Independencia. Esta quedó arrasada durante la Guerra de la Independencia. Bueno, este es un plano que hay de astillero. Es bueno, no sé cómo se pronuncia, no sé si es Wiener o Wiener, que era el que estaba al mando de las fábricas de cañones en Liérganes y La Cavada. Previamente habían estado por aquí, como sabéis muy bien, los ingenieros estos franceses
la Gots y Llobet, y también parece ser que estuvieron los hijos del gran ingeniero Verbum, y estuvieron haciendo unos diseños. Aquí ocurrió lo mismo que en los otros lados, lo que os estoy diciendo. Planearon muchas cosas de defensa y luego hicieron lo que se pudo. Hay unas trincheras que están ahí marcadas con unos muros, que queda todavía algo en pie. Y hace año y medio en la revista Altamira, me parece que se llama Andrés Cabezas, publicó un artículo sobre el estado de esto, con fotografías y unos esquemas y tal, pues por la zona de Guarnizo y la zona de Pontejos. Entonces aquí en este plano podéis ver perfectamente Guarnizo, las casas, por donde iba el muro y la trinchera, Pontejos. Se ve como una pequeña construcción en V que debía ser una defensa en Pontejos, enfrente de Pedrosa, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo creo que es. Y luego, bueno, pues se ve Maliaño y también hay, antes lo estábamos hablando, ¿verdad, Javier? Porque no leíamos muy bien lo que pone ahí en la punta de Maliaño y parece que es una fuente de Maliaño, ¿no? Entonces debe ser un punto de aguada, ¿eh? Y luego, bueno, pues el Echas, ¿no? También, y bueno, pues está bien ver estas cosas, ¿no? Bueno, lo que os iba a decir del ataque que hubo a Laredo Santoña, que fue muy importante, de los más graves que sufrió España, en territorio nacional, de ataque por una flota. Fue el ataque en 1639 de la flota del Atlántico francesa, que iba al mando el obispo de Burdeos. Francia, pues en aquellos años no tenía una flota nacional, había señores que tenían sus barcos, lo que llamaban los privateurs, que eran corsarios, se apoyaba en los holandeses, en corsarios holandeses, y entonces, pues Richelieu, famoso Richelieu, pues convenció al rey de que tenían que hacer una flota nacional, pues como había en Inglaterra y como había en España. Y entonces, pues, empezaron a construir barcos. Y la del Atlántico, pues tenía cerca de 200 buques, entre naves auxiliares y de avituallamiento y de transporte de tropas y de todo, y hicieron el barco más grande del momento, que como todos los grandes barcos insignias de flotas que hacían grandes, pues como fue el Santísima Trinidad en España y alguno que había por ahí, pues no eran prácticos, pero eran muy grandes y entonces un barco menor más marinero pues le daba fuego, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasaba con esta gente? Pues que era dentro del marco de la Guerra de los 30 años, que fue una guerra que hubo en Europa entre 1618 y 1648, empezaba por temas de religión contra los protestantes, y hubo pues una serie de alianzas muy grandes. Fue prácticamente una guerra mundial porque entraron hasta los suecos y los polacos. Y Francia, pues por enemistad con España, pues se alió con los protestantes porque era por interés propio y porque era aliado de Holanda. Y entonces con esta nueva flota, pues lo que hacían era pasearse por todo el Cantábrico. Iban desde Burdeos, pasaban toda la costa cantábrica hasta Finisterre y volvían, sin enfrentarse a la flota española, a la Armada española. ¿Qué hacían? Pues por espías se enteraban, como toda la costa estaba llena de astilleros, pues se enteraban dónde había, en un puerto que estuviera desguarnecido en ese momento, que estuvieran construyendo algún barco. Entonces era atacar para destruir el astillero, quemar esos barcos en construcción, privarle al rey de España de sus armas futuras. Entonces estos parece ser que habían llegado hasta La Coruña, allí estaba Lope de Oces, al mando de la Armada española que estaba allí en Galicia, y les dice, esperar que voy. Y salieron quitando, no querían un enfrentamiento directo. Y llegando a aguas de Cantabria, pues apresaron a unos pescadores de Laredo y les interrogaron y cantaron que había 2 grandes galeones recién construidos en Deusto, que iban para la flota de Galicia, la flota provincial de Galicia, que se estaba constituyendo. Y era la almiranta
y la Capitana. Y estaban, pues como se ve ahí en la parte superior derecha, estaban fondeados enfrente de lo que está hoy más o menos la Plaza de Toros de Santoña, que hay allí un fondeadero. Y bueno, llegaron los barcos, la flota esta francesa, y atacaron Laredo, que era la capital oficiosa de corregimiento. No dieron tregua, no hubo cuartel, mataron a todo el que cogieron, prendieron la ciudad, lo destruyeron todo. Ahí las defensas del puerto, que estaban construidas durante la Edad Media y durante el periodo de Carlos V, sobre todo, estaban la artillería mal posicionada, estaba apuntando al interior de la dársena del puerto y hacia puntos donde no daba los barcos. Entonces no sirvió para nada. Entraron a saco, lo quemaron todo, fue una orgía de sangre y fuego y la gente huyó. Santoña, cuando aquello, pues era un pueblo relativamente pequeño, no era una villa importante como era Laredo, y les fue muy fácil tomarlo. ¿Qué pasa? Que está ahí, estaban los dos barcos estos. Estaba un estrechamiento, como sabéis, porque está el puntal de Laredo, entonces no podían entrar todos los barcos allí. Iban pues de uno en uno, de dos en dos. Y estos, los barcos, que era la construcción tradicional que se venía haciendo en el Cantábrico, que era de madera maciza, era de roble albar normalmente, roble albar, el casco, de 40 a 50 centímetros de grosor de madera maciza. ¿Qué pasaba? Les disparaban y las bolas, porque eran bolas, las balas de cañón eran bolas, no atravesaban, se quedaban incrustadas en la madera. Entonces, el combate duró 2 días, hasta que ya no pudieron más, se quedaron sin pólvora. Desde tierra les iban llevando con barcas, les iban llevando pólvora y lo que les hiciera falta. Y entonces ya no pudieron más, y para que no cayeran en manos de los franceses, los incendiaron. ¿Qué ocurrió? Que la madera era muy joven todavía, entonces ardía mal. Uno de ellos prendió la arboladura, pero no se quemó. El otro sí, el otro, a base de insistir y tal, le consiguieron llevar a pique, y ese barco es un pecio que está en Santoña, que lo catalogaron hace... Sí, hay muchos pecios por allí y este es uno de ellos, uno grande. Y bueno, pues el otro le tomaron. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que al final de la ría estaba el astillero de Falgote, el de Colindres, que entonces sí estaba en funcionamiento. Y dicen, bueno, pues entre la gente que había desembarcado, dicen, bueno, vamos a ir por tierra. Por mar, pues entre los barcos estos que estaban uno hundido, el otro ardiendo tal, impedían el paso de los barcos. En Treto había una pequeña torre medieval que allí se le había puesto en su momento artillería. Por los problemas que hablamos antes, no se puso en la estructura, sino que se había hecho una plataforma en su exterior y allí había varias piezas de cañón. Entonces estaban al resguardo porque están al otro lado de la ría. Y con esos cañones las milicias se reorganizaron allí y con tiros de fusil y los cañones estuvieron dando fuego hasta que ya los franceses ya no pudieron más y se retiraron. Salvaron pues el astillero de Falgote, entonces. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues lo que os dije de Santander, de la construcción privada de la batería de la Cerda. Bueno, esto es un plano de la bahía de Santoña de época, de 1750, porque siempre estuvieron pensando que era un sitio muy bueno pues para, no Laredo, sino Santoña, para fortificarlo y hacer allí un lugar inexpugnable. Bueno, esto es una foto que saqué desde el mar, que es el fuerte de San Carlos. Este fue uno de los que construyeron después del ataque francés. Como veis, pues está la boca prácticamente está dando la vuelta a la Peña del Fraile, está ya casi enfilando el puerto y tenía una posición muy buena. Este es el plano del fuerte. Este es el de San Martín, que se construyó también al tiempo. Es magnífico, como veis, lo conocéis de sobra y bueno, tiene
una presencia impresionante, y esto con todos los cañones, pues por ahí no pasaba nadie. Aquí tenemos un plano también de ello. Este plano es de 1804 y es de reformas, de restauración. Este es un plano de una batería en Laredo, en el Alto de Laredo, porque también empezaron a hacer baterías nuevas, ya con otro concepto. Después de que había fracasado la defensa ante los franceses, pues tienen ya otro concepto, otra idea, y empiezan a hacer cosas más útiles, y hacen varios de estos. Luego hacen el rastrillar arriba, que fue muy importante, y lo hicieron tan bien que después los franceses, durante la Guerra de la Independencia, allí estuvieron atrincherados mucho tiempo. Esto es un plano de Laredo, de las obras precisamente del rastrillar y todo eso, que hicieron los franceses, y era complementario a Santoña. Para los franceses, Laredo era útil tanto en cuanto como complementario de Santoña. Este es el plano del Fuerte Napoleón, que es lo que conocemos por el Mazo, que está arriba del pueblo del Dueso, que fue una de las obras que hicieron los franceses, que os contaré luego sobre ello. Y este fue el Fuerte del Gromo, que fue otro de los que hicieron los franceses. Este es también otro plano de Santoña, con Berria, Noja y todo esto, y Argoños, todo lo que hay cerca, la punta del Puntal de Laredo. Y este yo creo que es de mediados del siglo XIX, y bueno, viene todo lo relacionado con los franceses. Bueno, ¿qué ocurre con estas fortificaciones que hacen en Santoña, que son tan buenas y realmente eran eficaces ante un ataque naval que entrara por la boca del puerto, que luego no sirven para nada? No sirven para nada porque tenemos un segundo ataque, en este caso anglo-francés, que es curioso, los ingleses y los franceses, que han estado toda la vida dándose de palos, pues esta vez se aliaron para venir a atacarnos a nosotros. En 1719. ¿Por qué ocurre este ataque anglo-francés? Pues porque las potencias europeas, en un momento dado, incluido Francia, a pesar de que era aliado nuestro en ese momento, después de la Guerra de Sucesión, piensan que España está incumpliendo el Tratado de Utrecht y que se está rearmando más de lo que era deseable para ellos. Entonces, se dedican a atacar los lugares, en este caso de la costa norte española, que ellos piensan que pueden estar haciéndose pues, barcos o defensas determinadas que no les gustan. En este caso, el ataque era a Santoña, porque a Santoña se ha llevado la construcción naval. Antes de estar aquí en Astillero, antes de venir Gaztañeta aquí, Gaztañeta estaba en Colindres y Santoña. Falgote en Colindres ya no era una instalación viable, precisamente por los problemas de calado. Y luego, aparte, pues que los barcos se van haciendo mayores. Los navíos de línea son mucho más grandes que los barcos que hacían primero. Incluso los galeones grandes no les pueden hacer en Falgote. Ya llevan durante la segunda parte del siglo XVII, empiezan a construirles allí y les llevan, para acabar de armarles y montarles toda la arboladura y terminarles, a Santoña. En Santoña montan el astillero y tienen idea de hacerlo allí, de que se quede allí el astillero. Y tenían al tiempo, tenían varios barcos construyendo, varios navíos. Había dos ya, estaban sin terminar, pero ya estaban en agua, y me parece que había otros dos que estaban ya empezando a construirles. Y al mismo tiempo pues tenían en tierra una cantidad de cañones de Liérganes y de la Acabada tremenda, y tenía mucha munición y pertrechos para los barcos. Bueno, pues llega la flota esta, eran barcos franceses con la tropa inglesa, desembarcan en Berria, allí no había nadie, no sé si había una trinchera o algo así, se pasean, llegan, a la población no la tocan,
queman el astillero, destruyen todas las instalaciones, hunden los barcos, les queman, inutilizan los cañones, porque no se les podían llevar, les inutilizan, y se van. Así, tal cual. Y entonces, pues bueno, pues ya dice, bueno, lo de Santoña no es viable. ¿Dónde hay que hacerlo? En el astillero de Guarnizo, que llevaba ya tiempo funcionando, como sabéis. Incluso el otro día que estábamos hablando de que ya hay una orden de los Reyes Católicos en 1495 de construcción para Potrañés de algún tipo de nave, y si esto había, pues posiblemente anteriormente, como en el resto de astilleros de la costa, pues seguro que se estuvieron haciendo barcos. Quizá no eran barcos grandes, pero sí se estaban haciendo construcciones navales. Y bueno, se trae aquí a astillero. Entonces, un último apunte sobre Santoña, que dicen, bueno, pues que nos han fastidiado esto. ¿Qué hacemos? Pues bueno, vamos a hacer unas trincheras y tal, pero eran trincheras en la arena, cavadas, no había nada, allí había 4 gatos, venía el temporal, lo quitaba todo, tal. Y luego entonces, pues dicen, bueno, vamos a hacer otro fuerte, ¿dónde? En la peña del Fraile, que es justo después del faro, si lo conocéis, ya enfilando para la entrada de la bahía de Santoña, y hacen allí, que está, la batería de San Felipe, que lo hizo un ingeniero francés, me parece que era Bachelier, y cuando lo acaban de hacer se dan cuenta que están a 100 metros de altura y que disparan los cañones y se les van las balas por ahí, y que cualquier barco que pase que no le dan, a ninguno. Y entonces dicen, bueno, pues nada. Otra consecuencia del ataque primero de los franceses fue que en Laredo dicen, nos vamos a armar de verdad. Y entonces construyen, al tiempo que hicieron los fuertes estos de Santoña que os dije primero, construyen un gran castillo a mediados del 1656, creo que es. Hacen un super castillo donde está la Torre de Laredo, más o menos, arriba, en el alto, pero en Risco. Y es un castillo totalmente medieval. Entonces, cuando le acaban de construir, con todo lo que les costó, se dan cuenta que allí lo único que defienden son los matorrales y el bosque que tenían detrás. Con lo cual, pues se quedó allí y se desmoronó y le robaron las piedras y debe quedar pues los cimientos o lo que sea. Eso es lo que ocurrió. Bueno, volvemos a astillero, y entonces sabéis la historia mejor que yo. Viene Gaztañeta, se empiezan a construir aquí navíos de línea, la construcción se trae aquí a la planchada porque los barcos son más grandes, y entonces pues bueno, vienen los ingenieros franceses que están al servicio del rey y hacen una serie de planes, ¿no? Yo creo que al menos hay el de Langots y el de Llobet, al menos están esos dos, y bueno, pues diseñan pues una serie de defensas y de puntos con artillería y tal. ¿Qué pasó? Pues lo que pasaba, que no había dinero suficiente y no se hizo todo. Nos quedan, como hemos hablado antes, las trincheras y los muros estos, tanto de Guarnizo como de Pontejos, y unos puntos de cañón. Había una guarnición, lo de las baterías no se sabe muy bien porque, por ejemplo, la Iglesia de los Remedios decían que servía de dirección del astillero y al mismo tiempo de punto de mando de las tropas, por si había un ataque. Pero allí una batería no tiene mucho sentido de cara a la ría, porque pasaría como lo que os he dicho de Santoña. Los cañones entonces no estaban tan avanzados y entonces pues se irían al otro lado, ¿no? Pasarían por encima. O en un momento dado te podías bombardear a ti mismo. Y luego, pues el puesto del cañón que hay aquí. Y ayer lo comentaba con Joaquín, que si había otro puesto en el lado de Pontejos, otro cañón,
para hacer un tiro cruzado. En los planes sí lo había y había más cosas, pero yo no lo sé a ciencia cierta. En este plano pues podemos ver que ahí hay una estructura en V, en la esquina, que sería algún tipo de defensa, y a lo mejor sí había allí, pero es especular. Es especular. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? No sé si me he enrollado mucho. Bueno, pues algo así rápido y acabamos. Quería apuntaros que todas estas construcciones a lo largo del periodo que os estoy diciendo, desde finales del siglo XV hasta la Guerra de la Independencia, al principio pues las construcciones pues eran privadas, eran de los señores, eran de concejos. Dentro de los concejos pues de diferentes estamentos, cada uno ponía a quien quería allí al mando. A veces algunos no eran ni militares, era pues uno de una familia, de un linaje importante que bueno, pues pagaban un dinero y tal y se montaba su tropa y tal. Y se construían pues de como podían. Ya en tiempos, ya en el siglo XVI, con esa concepción moderna ya de la guerra, con una guerra más móvil y con el uso de la artillería y una artillería más efectiva, pues ya hay ingenieros y hay arquitectos militares propiamente dichos, no simplemente maestros canteros, sino ingenieros. A finales del XVI, me parece que es 1585, pero no estoy seguro si es la fecha exacta, pero en torno a ello, en Madrid se fundó la Escuela de Matemáticas, con apoyo del rey, de Felipe II, y quien lo organizó fue Juan de Herrera, el gran maestro cantero, arquitecto e ingeniero cántabro. Y estudiaban pues lo más moderno de la época y lo más avanzado en matemáticas y en física y en cosas tangibles de construcción, cosas sacadas precisamente de la experiencia constructiva y de cómo adaptarlo a todo tipo de terrenos y a todo tipo de situaciones. Luego, cuando hay en Bruselas otra escuela parecida, que es claro, eso es de los Austria y después ya lo heredan los Borbones, a finales del XVII y principios del XVIII. De ahí vienen algunos de los ingenieros que pasan a España. Nada más llegar Felipe V a España, funda en Barcelona, en el 1700, la Escuela de Matemáticas de Barcelona. Pasan por allí los grandes ingenieros españoles de la época, Lucuce, pasan también italianos como Calabro, viene Verbum, bueno, pues una serie de gente muy importante, de los más punteros de Europa en aquel momento. Y continúan un poco lo iniciado por Juan de Herrera, pero aplicándole esas cosas nuevas que os dije, mirando un poco a las construcciones clásicas romanas y al mismo tiempo aplicando las teorías de la guerra moderna. De ahí salió una cantidad de ingenieros tremenda. La Escuela de Barcelona se tuvo que cerrar porque entraron las tropas del pretendiente don Carlos de Austria. En 1705, la reabren en 1720 y dura hasta 1803, que es cuando se abre la Escuela de Ingenieros de Alcalá de Henares, que esa después ha seguido. Al mismo tiempo, en otros puntos se hacen escuelas similares. Se abren, lo tengo por aquí, perdonadme, voy a mirar la chuleta. La de Bruselas estuvo de 1675 a 1706. Cartagena de Indias en 1730 y dura todo lo que duró el imperio. Ceuta y Orán a partir de 1751. Y bueno, la de Alcalá de Henares que os dije en 1803. Acabaré contándoos un poco de lo que hicieron los franceses durante la Guerra de la Independencia, lo que hicieron en Santoña.
Los franceses entraron a saco. Aquí en España, en Cantabria, fueron muy crueles. ¿Y qué les ocurrió? Pues que estaban acostumbrados a la guerra rápida, a una guerra muy movible, de ejércitos que cambian rápidamente de un lugar a otro, en lo que Napoleón era un experto. Normalmente son las grandes batallas, ¿no? Austerlitz y todas estas, ¿no? Llegan a un lugar, se enfrentan a otro gran ejército y el que vence se queda dueño del territorio, del país y todo. Las autoridades y la población se someten, quitando, como hay siempre, pues unos pequeños rebeldes, vamos a decir, que hacen la resistencia por medio de la guerrilla. ¿Qué ocurre en España? Que la guerra es total. Aquí nadie se somete. Entonces, el ejército francés se ve en una guerra que no ha experimentado antes. Está constantemente en tensión, está constantemente atacado por parte de la guerrilla y de cualquiera. La población es hostil. Entonces, se tiene que quedar en el territorio. Y ya os digo que no estaban habituados a ello. En Cantabria, ¿qué hacen? Pues aprovechan los edificios que ya hay. Cogen las torres medievales, señoriales, las casas, las casonas que hay por toda la región, los conventos, y los fortifican. Cierran las ventanas, hacen parapetos por fuera, trincheras, vuelven a utilizar y reforman pues, todas estas construcciones defensivas españolas que están por la costa. En cada cala, en cada recodo de la costa tiene que haber una pequeña guarnición, un pequeño puesto, porque está constantemente entrando por mar, gracias a la ayuda de la Marina Británica, están entrando los españoles, llegan suministros, llegan tropas. Para ellos es una locura. Entonces, ven Santoña, ven que hay unos fuertes construidos ya, los jefes del ejército francés del norte informan a Napoleón de la situación y dicen: aquí tenemos que hacer un bastión, un Gibraltar norteño francés. Y entonces, aparte de utilizar y reparar las construcciones que hay, construyen cosas nuevas. Hacen por Berria una línea de trincheras y de baterías en condiciones. Donde está el Penal del Dueso construyen el Fuerte Imperial, que era más grande que lo que es hoy la cárcel. Hacen el Fuerte Napoleón, que es el Mazo. Hacen una serie de puntos fuertes con baterías y morteros, todo en torno a la villa y por la zona del puerto. Y al mismo tiempo fortifican y refuerzan Laredo. En el Puntal de Laredo también ponen trincheras, baterías de campaña y al mismo tiempo hacen dos grandes fuertes en el Gromo y en el Brusco, dominando Argoños, Hinoja, Helgueras, Berria. Esto al final de la guerra dio unos problemas tremendos. Los ingleses también estaban muy interesados en esto. Parece ser que los espías españoles ya sabían que desde hacia mediados del siglo XVIII ya habían estudiado seriamente los ingleses ocupar Santoña para hacer un Gibraltar norteño. Lo que pasa es que después no lo llevaron a cabo. Y durante la Guerra de la Independencia, al finalizar hubo un tira y afloja precisamente entre los españoles y los ingleses, porque ellos querían acantonarse en Gibraltar y los españoles lo impidieron. En 1810 hubo un ataque combinado de españoles e ingleses. Hicieron lo que hicieron los franceses en 1719, ¿no? El ataque anglo-francés, ¿no? Desembarcaron en Noja y en Berria. Como allí había cuatro gatos, les dieron duro y entraron en Santoña. Los franceses huyeron a Laredo
cruzando la bahía, y se hicieron fuertes en el rastrillar y luego ya volvieron los franceses y estuvieron allí. Santoña y Laredo, sobre todo Santoña, estuvo hasta el final de la guerra. El último puesto francés en España en 1814 fue Figueras. Santoña duró en manos francesas hasta 6 días antes. 1.500 soldados franceses tuvieron acantonados sobre 5.000 españoles, aparte del bloqueo naval británico. El Brusco y el Gromo se tomaron a sangre y fuego. De hecho, en este mapa, que es posterior, habla de fuertes arruinados, ¿no? Fuerte arruinado del Brusco, fuerte arruinado del Gromo. Los arrasaron. Costó un montón de vidas. Santoña tuvieron que esperar a que se rindieran. El rastrillar en Laredo también fue tremendo, porque lo habían diseñado también, primero las construcciones españolas después del ataque francés de 1639, y lo que habían hecho los franceses. Fue durísima la toma de Laredo. Y con esto, pues lo único, deciros que si queréis ampliar algo de esto que os he contado, bibliografía fundamental, el libro de Casado Soto y Mari Carmen González Chegaray sobre fortificaciones de Santander, y luego pues estos 3 libros de Rafael Palacio Ramos, aunque tiene muchos artículos y todos magníficos: El presidio inconquistable, Para mejor servir al rey, que es sobre Santander, y Santoña, Plaza Napoleónica. Y con esto pues he terminado. Bueno, que me habías comentado tú. Yo no vendo libros, no les vendo, pero si alguien está interesado en este libro, que es el último que publiqué, Presencia cántabra en la Marina y el Ejército Españoles, en Ediciones Tantín, la librería Tantín en Santander, o si no, bueno, también lo podéis encontrar en otras librerías, pero si no por internet, en Tantín, en Ediciones Tantín lo tenéis. Aparte de estas cosas de las construcciones, pues hablo de la Marina, hablo del astillero, hablo de las fábricas de cañones y hablo de cántabros que fueron importantes tanto en la Marina como en el Ejército españoles y que desgraciadamente pues nadie se acuerda de ellos o nos acordamos de muy pocos. Y aparte, una parte son entrevistas que hice, que creo que le da otra dinámica y está muy bien, al difunto José Luis Casado Soto, a Aurelio González de Riancho y a Rafael Palacio Ramos. Damos por concluida la charla y bueno, nosotros desde la asociación pues te queríamos hacer un detalle. Me parece que me cabe. Hombre, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Y esto es un libro que no está nuestro compañero Willy, pero que lo María Rivas, pero que lo ha escrito él, sí, para que también lo leas y muy bien, muy interesante. Y aproveches un poquito a conocer más de Relatos con Historia del Ayuntamiento de Astilla. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno.